Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar, este va a ser un video largo respondiendo a comentarios, no hay un tema, no hay un tópico central, son simplemente cosas que anoté de la caja de comentarios y voy a ir respondiéndolas. Me preguntan si pienso que un grupo de canales son malos divulgadores científicos y me recuerdan que en un video viejo había hablado bien de uno de ellos. Obviamente cambié de opinión, obviamente ya no pienso eso. Los cientificistas, que en castellano han copado por completo lo que se llama la divulgación científica, no es que sean malos divulgadores científicos, no son divulgadores científicos. Son el cientificismo es una secta, es un culto que tiene la palabra ciencia en el nombre, como la cienciología, como la ciencia cristiana, como el creacionismo científico. No, no es que sean mala ciencia, no son ciencia, no tienen nada que ver con la ciencia. La única diferencia con el creacionismo científico es que estos tipos lograron ser tomados en serio. Estos tipos lograron ser reconocidos, bueno, son divulgadores científicos, a pesar de que su doctrina no es científica, cuando coincide con los resultados de la investigación es por pura casualidad, porque no se rigen por sus métodos. En ocasiones es totalmente acientífica. Las profecías no son ni siquiera falsa ciencia, que son las profecías son un asunto central en el cientificismo. Las profecías no forman parte de la ciencia, las valoraciones no forman políticas y morales, no forman parte de la ciencia. Y cuando la ciencia contradice sus dogmas de fe, son abiertamente anticientíficos. O sea, por ejemplo, en las últimas semanas se ha censurado en las redes sociales al ex director del CDC por, por decir que las vacunas no sirven para nada, porque los coronavirus evolucionan a una velocidad vertiginosa y en un mes el tipo que se vacunó, en un mes la vacuna ya no le sirve para nada. La vacuna ya es obsoleta. Y esto lo censuraron porque contradice el dogma de fe de que las vacunas son maravillosas y nos van a hacer felices a todos para siempre, que es dogma de fe del cientificismo. O sea, tenemos un grupo dogmático que está censurando a un científico de renombre porque la teoría de la evolución biológica contradice sus dogmas de fe. ¿Les suena familiar esto? ¿No lo vieron antes ya, esta misma escena? Los cientificistas no son mala divulgación científica, no son ciencia, no tienen nada que ver con la ciencia. No están, divulgación científica es un libro como ABC de la relatividad de Bertrand Russell. Eso es divulgación científica. Es un tipo que sabe un montón de matemática, buen escritor, y te da una versión para que la entendamos todos de la teoría de la relatividad. Eso es divulgar la ciencia. O sea, saquemos las ecuaciones, hablemos de trenes que se mueven en distintas direcciones para que lo entendamos todo. Eso es divulgación científica. Lo que hacen los cientificistas no es divulgación científica. Incluso en muchos casos es abiertamente anticientífico lo que hacen. Uno de estos tipos, menos de 2 meses atrás, no sé decir la fecha exacta, había confeccionado un test de teorías, conspiraciones y pseudociencia y proponía echar a las personas que no pasaran, que estuvieran dando clase, que no pasaran el test. Una de las preguntas del test que había propuesto este moderno inquisidor del cientificismo, este santísimo inquisidor del cientificismo, una de las preguntas era: ¿usted cree que un chip puede pasar por una jeringa? ¿Por la aguja de una jeringa? Y a mí me llamó la atención esa pregunta y lo comenté en un video de respondiendo comentarios. Sí, un chip de hoy puede pasar por la aguja de una jeringa. Y me respondieron algunos: estás defendiendo ridículas teorías conspiranoicas. Este canal debería llamarse Conspiraciones de Película. Bueno, esta semana me pasaron el link, alguien que se acordó de ese video me pasó el link, muchas gracias.
Me pasaron la noticia de una revista de divulgación científica. Científicos desarrollaron un chip que se puede inyectar. Y esto va a ser maravilloso porque va a permitir diagnosticar enfermedades y bla, bla, bla. Y gracias al progreso de la ciencia, vamos a ser todos felices para siempre. El mes pasado, los santísimos inquisidores del cientificismo decían que si vos creías que un chip podía pasar por una aguja, tenías que ser despedido. Un mes después te dicen un chip puede pasar por la aguja de una jeringa y qué maravilloso que es esto, qué gran progreso para la ciencia. ¿Por qué? Porque el dogma de fe de su religión cambió, entonces Oceania está en guerra con Asia Oriental. Oceania siempre ha estado en guerra con Asia Oriental. Todos estos tipos divulgaron el año pasado, tenían los videos, qué lástima que no los descargué. Todos subieron videos hablando del esto no pasa nada, esto es como la gripe, China es maravillosa construyendo hospitales. Uno llevó un médico a explicar que nada, esto no se puede contagiar porque la tasa de contagio es muy baja. Todos esos videos los eliminaron, no los volvieron a comentar jamás, no se retractaron, che, estábamos equivocados, la verdad que la cagamos diciendo esto. No, simplemente lo eliminaron y eso nunca existió. Y ninguno de sus seguidores, que obviamente los recuerdan esos videos, se lo echó en cara. Pará, vos no estabas diciendo que los barbijos no servían para nada, que esto no se podía convertir en una pandemia. Nadie se lo echó en cara porque son un culto. Saben, incluso aunque la información sea pública, el adepto a un culto sabe que se supone que él no debería saberlo. Entonces se comporta como si no lo hubiera visto, como si no lo hubiera escuchado. Es un comportamiento propio de un culto. Lo que tienen. Repito, no son malos divulgadores científicos. No tienen nada que ver con la ciencia. Son un culto que tiene la palabra ciencia en el nombre. Eso es el cientificismo. Me preguntan qué pienso de la frase las ovejas se pasan la vida temiéndole al lobo, pero son los pastores los que las esquilan y las matan. Está bueno. Es un aforismo, no hay mucho que comentar, pero está bien dicho. ¿Qué opino de Stephen King? Miren, ¿saben que Stephen King hay tres clases de personas? Están los que lo aman, es su ídolo. Están los que lo odian, los que dicen que es un escritor lamentable, pésima literatura, sobrevalorado. Y estoy yo, que Stephen King existe. O sea, y sé que Stephen King existe. No me ha embolado la cabeza su... creo que leí Cementerio de Animales nada más, pero... ¿Ok? Sí, lo leí. No me dolió. Y no me pareció la mejor novela que leí en mi vida. Vi un montón de películas basadas en libros suyos. Me parecieron algunas que estaban bien, otras qué sé yo. Qué sé yo, Resplandor está más que bien, pero precisamente es una película que tiene muy poco que ver con el libro. Stephen King existe. No tengo una opinión muy fuerte ni en una dirección ni en otra. Sé que hay gente que lo ama y sé que hay gente que lo odia a Stephen King. Me es bastante indiferente. Respondiendo a un comentario de qué debería hacer para tener el hábito de leer, alguien recomienda llevar un libro a todas partes. En los tiempos muertos uno se pone, en vez de mirar gente pasando por la calle, se pone a leer. Es un buen consejo este. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es mi momento histórico favorito? ¿Qué sentido? ¿Que me interese como objeto de estudio o que me hubiera gustado vivir ahí? Ciertamente la guerra del Peloponeso me fascina, como es un momento clave para entender la humanidad, para entender la historia. Tenés un conflicto global en condiciones de laboratorio. En una pequeña sociedad aislada de todo el mundo, pocas personas, o sea, tenés todo, que es un laboratorio de la historia, es la historia en condiciones de laboratorio. Como objeto de estudio me fascina. ¿Me hubiera gustado vivir ahí? Ciertamente no. Ciertamente no.
entre otras cosas por la guerra, entre otras cosas nefastas de esa época, de esa cultura. Em, y no tengo un momento histórico donde me hubiera gustado vivir. No. La bella época quizás, pero llevándome un par de vacunas, llevándome unos cuantos antibióticos y vacunas en una valijita, la bella época. Em, Vox, alguien me dice que Vox no es de centro derecha, Vox es de derecha. Vox es una cosa rara. Vox es de centro o incluso de izquierda en algunos aspectos y en otros es de extrema derecha. Es un... Yo creo que únicamente tiene valor como síntoma. Creo que es un buen síntoma, Vox. Es un intento de regresar a la cordura en un país que ha estado viviendo varias formas de locura durante un siglo. Ha estado viviendo distintas variantes, distintas locuras a lo largo de un siglo. Vox es un intento de volver a la normalidad, volver a una sociedad razonable. Es un intento que tiene la resaca de todas las locuras de un siglo. Es un intento de revolver a la cordura que arrastra todas las locuras, todas. Tiene rasgos de todas entre un siglo. Lo veo como un buen síntoma, nada más. No es algo que, wow, qué bien que está esto. Lo veo como un buen síntoma, Vox. ¿Qué pienso como ONGs, como Médicos Sin Frontera? Vea, hay que entender una cosa de las ONGs. Las ONGs no son personas, no son grupos de gente. La ONG es una figura legal. Preguntarle a alguien qué pienso de las ONGs es como preguntarme qué pienso de la sociedad de responsabilidad limitada. Nada, es una figura legal, existe. Esta figura legal es muy conveniente para las organizaciones de beneficencia. A vos te conviene pagar menos impuestos registrándote. Por ejemplo, vos tenés un comedor escolar y te conviene, por una cuestión impositiva, por una cuestión puramente burocrática, te conviene registrarte como una ONG y no como una organización de beneficencia. Por eso las organizaciones de beneficencias, ninguna o casi ninguna está registrada ya como una organización de beneficencia, son ONGs. Esto llevó a que en la mente popular, en el lenguaje popular, se asocie ONG con con sociedad de beneficencia, con organismo de beneficencia. Y no, las organizaciones de beneficencia son quizás las más numerosas de las ONGs, pero no son las más importantes y no son la razón por la que se creó la ONG, la figura legal de la ONG. La ONG pueden ser organizaciones políticas, pueden ser grupos de lobbies, incluso grupos de lobbies nefastos como la corporación Planet Parenthood, pueden ser empresas de mercenarios como Médicos Sin Fronteras, etcétera. Y estos tipos se aprovechan de esa mente popular que dice, ONG igual organización de beneficencia, y se presentan lo que es una empresa de mercenarios como Médicos Sin Fronteras, se presenta en su propaganda como si fuese una organización filantrópica que está ayudando gente en todo el mundo. No, son una empresa de mercenarios. Van a dar apoyo logístico en zonas de conflicto para el bando que les pagó. Eso tiene otro nombre. La ONG es una figura legal. Hay que meterse esto en la cabeza, y nada más que una figura legal. Lo que importa es lo que está detrás de esa figura legal. ¿Qué opino de Carl Jung? Freud lo detestaba. Lo citó muchas veces en su obra, y en su edición personal se tomó el trabajo de tachar el nombre. Cada vez que lo cita, tachó el nombre y escribió un ex psicoanalista. Carl Jung es un hombre que abandonó la ciencia. Es un hombre que empezó siendo un teórico del psicoanálisis, uno de los grandes teóricos del psicoanálisis, y después se fue por su camino. Se fue
empezó a sacarse del sombrero cuestiones como el inconsciente colectivo, el, las premoniciones, no me acuerdo cómo las llamó, le dio un nombre pseudocientífico. Es un tipo que se fue por otro camino. Si a usted le interesa el misticismo, le interesa el pensamiento irracionalista y lo ve a este tipo, a este filósofo poeta como alguien interesante, ok, pero no es ciencia lo que estaba haciendo Young. Es un tipo que se abandonó el método científico. De Young fue el primer paso que llevó a disparate. Carl Jung fue el primer paso que llevó a disparate como la terapia de regresión a vidas pasadas y cosas por el estilo. Grandes afirmaciones requieren grandes pruebas. Y en Jung yo veo grandes afirmaciones con pruebas. El inconsciente colectivo, la manifestación objetiva de los pensamientos inconscientes. Prueba, un paciente mío soñó con un cuervo. Veo grandes afirmaciones, no veo grandes pruebas. ¿Cómo defino perversión? Perversión es esto es un concepto del psicoanálisis original, es cuando el deseo se satisface por un medio anormal, aunque el objeto de deseo sea el correcto. Desviación es lo contrario, cuando la vía de satisfacción del deseo es la correcta, pero el objeto es inadecuado. Cuando yo uso ese término lo uso en el sentido original de la escuela psicoanalítica. ¿Qué se puede hacer con las perversiones? Mire, por lo pronto dejar de fomentarlas y dejar de verlas como algo normal. Dejar de llevar a lo... qué bueno, decirle a los niños, adoctrinarlo para que lo vean como algo bueno. O hablar de gente que anda disfrazado de perro en cuatro patas por la calle. Es su cultura y hay que respetarla. Hay que dejar de verlas como algo normal y ver lo que es obviamente un comportamiento patológico como lo que es un comportamiento patológico. Y las terapias tienen muy mala fama, y no por una cuestión ideológica, tienen muy mala fama justificada. Las terapias para personas que tratan de volver a la normalidad tienen unos índices de suicidios tremendos. Igual creo que no estamos por lo pronto, creo que después vemos qué hacemos. Por lo pronto dejar de verlas como algo normal, dejar de elogiarlas, dejar de fomentarlas. Estamos en el nivel de lo muy básico. No nos pongamos en cuestiones sofisticadas. ¿Qué pienso de las nuevas ideas en el psicoanálisis, de los nuevos teóricos del psicoanálisis? No estoy al tanto. No estoy al tanto de esos pensadores. Lo veo. Me interesa mucho las ideas filosóficas en el psicoanálisis, y para esto siempre son más interesantes los primeros autores. Freud, Spielrein, Jung. Siempre son los primeros los más interesantes en este aspecto. ¿Qué hace a una buena comedia?, me preguntan. Tiene que hacer reír. Antes que nada, hay un criterio, me parece que hay un criterio claro. La buena comedia tiene que hacerte reír. Aristóteles decía que la comedia, en la comedia tanto como en la tragedia, sufre gente. Lo que pasa que en la tragedia el héroe trágico es un ser superior al espectador y el espectador lo compadece. En la comedia el personaje cómico es un ser inferior al espectador y el espectador lo desprecia. Entonces, en la comedia nos reímos del sufrimiento de alguien que despreciamos. Estas ideas después se desarrollaron, aparece la idea del héroe cómico, que el héroe cómico es un personaje. El héroe cómico es una cosa extraña, el espectador lo desprecia, es muy, muy aristotélica esta idea. El espectador lo desprecia, salvo en un aspecto. En un aspecto el espectador lo ve como un ser superior a sí mismo. Qué sé yo, por ejemplo, todas las películas de Ben Stiller
el personaje que hace Ben Stiller es un idiota y por eso el público se ríe. Pero este tipo también, este tipo que es un idiota, también es capaz de arriesgar su vida por sus amigos, por, por sus seres queridos, y eso inspira admiración. Es un rasgo del héroe trágico. En ese aspecto lo sentimos como superior. Es un idiota, pero en un aspecto superior al espectador promedio. O sea, es un personaje heroico cómico. Es una cosa, esto es una idea totalmente moderna, pero que tiene sus raíces en Aristóteles. Y después tenemos la fórmula, la receta de Schopenhauer, que el humor es poner una cosa donde no va, una cosa fuera. El humor es algo que está fuera del lugar. Interesante. No, esto no se lo ha desarrollado tanto, pero es una idea interesante. Um, Alguien me comenta que vio mi reseña de Wonder Woman 1984 y le llamó la atención que aunque le puse una estrellita y media de 5, eso relativamente es una de las reseñas más favorables que vio. Sí, yo creo que se ensañaron con esa película. A ver, es muy mala Wonder Woman 1984, pero es el tipo de película mala que quiero ver. Birds of Prey, por ejemplo, es una película malísima, pero es mala por desgano. Es mala porque, mira, ¿de qué va? Mira, vamos a hacer una película, no importa que sea una completa mierda, porque la vamos a promocionar como que si no te gusta, porque son machistas, racistas, homofóbicos. Ah, bueno. Entonces no importa nada, no importa nada. Igual los críticos le van a poner 5 estrellas. Sí. Ah, bueno. Entonces está vestuario, Margot Robbie vestida con un pijama. O sea, hay una escena de acción donde le disparan un minion, se descoordinaron, el doble con la protagonista le disparan el pecho a la... Ah, che, esto se descoordinó, la escena quedó mal, este tipo le disparan el pecho. ¿La filmamos de nuevo? Nah. O sea, es una película mala porque a todo el mundo le importaba un carajo. Wonder Woman 1984 es la típica secuela donde la directora fue un éxito, entonces la directora le hace lo que quieras en la secuela y se le fue la olla. En la secuela hizo una completa locura. Ha pasado varias veces. Pero donde tenés películas como Wonder Woman 1984 es donde podés tener películas como El Ciudadano Kane. Es el tipo de película mala que quiero. Porque necesitas ese tipo de... Es una película mala que es del mismo tipo que las películas buenas. No es el tipo de película mala que... como Birds of Prey, que es una clara muestra de que Hollywood ya está adquiriendo los rasgos típicos del cine de subsidios. El desgano, el discurso ideológico, la total falta de creatividad en todos los aspectos de la película, la total te das cuenta la falta de ganas de todo el mundo. Todo el mundo ficha, trabajó 8 horas, fichó y se fue a la casa y no volvió a pensar en la película hasta el otro día. La total falta de ganas de todo el mundo. Te das cuenta que Birds of Prey es el tipo de película que te muestra que Hollywood se está convirtiendo en un típico cine de subsidios. Wonder Woman 1984 es el tipo de película mala que quiero. Quiero que haya esas películas malas, donde una directora dijo, wow, voy a hacer lo que quiera, y hizo de más. Pero es el tipo de películas malas que quiero. Me preguntan que Rusia prohibió los mangas llamados Isekai porque dice que fomentan el suicidio. ¿Qué pienso de esto? Rusia no es el país más democrático del planeta, precisamente. No me gusta la censura total. Creo que no conozco los cómics, no sé qué es un Isekai. Creo que en el peor de los casos debería tener una restricción de edad muy fuerte. Solo para mayores de 21 años, mostrando el documento para comprarlo. Pero la prohibición total, la censura total, no me agrada. No me simpatiza.
Me dicen, ¿cómo se podría hacer que la ventana de Overton empiece a correrse para el otro lado? Porque comenté, varias veces comenté que el discurso se fue corriendo gradualmente y lo que hoy se llama derecha es de hecho extrema izquierda. Yo no creo que haya que empezar del dislate total, vamos a decir un dislate un poquito más razonable y después vamos a decir otro dislate un poco más razonable. Yo no creo que funcione así, yo creo que eso funciona de un solo lado. La ventana de Orbitron suena, partís de la cordura y decís una pequeña locura que apenas se diferencia de lo normal y seguís corriéndote, te vas yendo a locuras cada vez mayores. Creo que así funciona. No funciona en la dirección contraria. Yo creo que nuestra sociedad lo que necesita hoy es una desprogramación masiva. Son como el adepto a un... El, vos al adepto de una secta no tenés que darle un disparate un poquito menos distinto del... Bueno, sí hay platos voladores, pero no tantos. No, no es así. Vos lo que tenés que hacer es empezar a hablarle normal. Empezar a hablarle de... Ignorar olímpicamente que ese mundo ficticio de ideas existe. Ese mundo de fantasía, empezar a hablarle del mundo real como una persona real, como una persona normal. Para que abandone y vuelva a la realidad. O sea, es una cuestión bastante drástica, bastante de todo o nada. El irte de la cordura a la locura es lo que es gradual, pero no funciona al revés. Estuve viendo bastante propaganda últimamente de todo tipo. Y he notado alguna lógica extraña que se usan para defender lo indefendible. He notado una muy interesante teóricamente, que es la lógica de 3 puntos. La lógica normal distingue lluvia de no lluvia. Y puede haber, si se quiere, una gradualidad en el medio. Por ejemplo, no lluvia es 0, lluvia es 1, y en el medio hay llovizna, chaparrones. eh, Se los puede poner como una fracción. Hay una lógica falsa en el discurso político de hoy en día, en el discurso ideológico de hoy en día, que distingue lluvia, no lluvia y anti-lluvia, que vendrían a ser 1, 0 y -1. Entonces, te dicen, no basta con que no llueva, necesitamos anti-lluvia. Ok. ¿Y qué es la anti-lluvia? Bueno, la anti-lluvia es gotas de agua que se condensan en torno a partículas de polvo, se vuelven pesadas y caen a la tierra. Ah, lluvia. No, es anti-lluvia. Es más que no lluvia, es anti-lluvia. Y te están tratando de vender con esta falsa lógica de 3 términos, de la lluvia, la no lluvia y la anti-lluvia. Te están tratando de vender la lluvia como si fuese una versión mejorada de la no lluvia. Esta es una falacia, es algo más que una falacia, es toda una lógica falsa, es toda una lógica fantástica, o sea, es una falacia con esteroides esto, es toda una lógica falsa que está detrás de un montón de sofismas que andan dando vueltas. Hay otra cuestión, otra falacia es menos sofisticada, es el doble uso con donde se instala un cupo, hay una ambigüedad continua, hay un doble pensar continuo, donde, por ejemplo, te cambian el criterio por el que se entrega un premio, hay un nuevo canon, una nueva regla, pero se finge que sigue funcionando por la regla anterior. Por ejemplo, te dicen, en las reglas de este premio este año lo va a tener que recibir, va a tener que ser mujer y no va a tener que ser blanca para recibir este premio. Y después te dicen, ¡oh! Lo recibió el premio una mujer china. Ajá. O sea, te estás asombrando que el premio que las reglas decían que no lo podía recibir un hombre y no podía recibirlo un blanco, te estás asombrando de que lo recibió una mujer no blanca. Ah, perdón, que me perdí. ¿Por qué? Porque
el cambio de los criterios lleva a que el premio no valga nada. El premio vale porque se supone que no te lo dieron porque ser una mujer china. Esa es la razón que... En cambio, si el premio dice que tenés que ser una mujer china, es el premio a ser una mujer china. No, y nada más. Ok, hay 1.000 millones de... No, no tantas. Hay, sobre todo gracias al Partido Comunista Chino, hay incluso menos del 50%, pero hay más de 500 millones de mujeres chinas. No es un... no es un gran mérito. Eh, Otra cuestión es la sorpresa perpetua. Cuando uno cuando uno ve algo ante lo que tendría que reaccionar de un modo, se le excusa, porque bueno, lo tomó por sorpresa, se le excusa que no haya hecho nada. Entonces, un montón de gente está fingiendo perpetuamente asombrarse. Por ejemplo, en un pueblo hay una patrulla antiosos. La policía tiene que, cuando había un oso por la calle, tiene que dispararle, y hay unos funcionarios públicos que tienen que ocuparse de los osos. Y hay un oso suelto, y no pueden hacer nada porque el oso es del comisario, el oso es del político, del alcalde, o qué sé yo, lo que sea. O por ahí no por algo malo, por ahí el oso no joda a nadie, por ahí el oso manso, déjalo tranquilo al oso. Pero ¿qué pasa? La policía no puede encontrarse al oso y no hacer nada. Entonces se sorprende. ¡Oh! ¡Un oso! Dice. Cada vez que alguien se cruza con el oso. ¡Oh! ¡Un oso! Y sigue caminando. Y pasan los años y el oso anda suelto. Y ¡oh! ¡Un oso! Cada vez que alguien se lo cruza. ¡Oh, caramba! ¡Un oso! Sigue con su vida. Esa es la sorpresa perpetua. Y esto es lo que estoy viendo con... ¡oh! Prohibieron... Caramba, Hollywood prohibió que el Oscar sea para un hombre blanco. ¡Oh, un oso! ¿Por qué? Porque si dejas de asombrarte, tenés que hacer algo. Ok, sí, te tomó de sorpresa. En serio te tomó de sorpresa. ¿Qué pasa? Que si dejas de asombrarte, ya no tenés la excusa. Tenés que hacer algo. Ok, esto ya no me sorprende, por lo tanto tengo que hacer algo. Entonces se sigue fingiendo sorpresa. ¡oh, un oso! Esas son, creo que, las tres falacias en las que se sostiene el discurso ideológico que está, que está dando vueltas. Las protestas en Hong Kong sí fueron espontáneas, me pregunta alguien, supongo que con ironía. No, ni pretendieron serlas. Se conoce quiénes son los organizadores, algunos están presos, los que estaban en Hong Kong, y los que están en el extranjero dan entrevistas, te cuentan cómo lo organizaron. ¿Por qué alguien que está luchando contra una tiranía se va a esconder, va a fingir que no existe? Son las ratas de cloaca marxistas las que tienen que esconderse, porque no pueden decir cuál es su verdadero objetivo. Entonces te dicen, no, esto fue algo totalmente espontáneo, no lo organizó nadie. Son las ratas de cloaca las que necesitan esconderse. Alguien que está organizando protesta contra una tiranía, ¿por qué se va a esconder? Da entrevistas orgulloso. Sí, yo estuve organizando las marchas en Hong Kong. ¿Por qué se va a esconder? Puedo extenderme sobre Freire porque sus ideas me parecen estúpidas. Mire, leí el libro, intenté leer el libro ese que mostré de Freire. No hay ideas. Es una rata de cloaca marxista contando cómo otras ratas de cloaca marxista más grandes lo metieron en las facultades para hacer su propaganda y cómo hacen sus cosas. No hay ideas. No es un autor que no desarrolla ninguna idea. Simplemente vamos a ver vamos a hacer como esta banda de escorias vamos ganando poder. Eso es su pensamiento. No hay nada que comentar. No hay ideas en ese libro. ¿El fascismo fue de derecha o de izquierda? Yo creo que no es ninguna de las dos cosas. O sea, el Picalibro lo define como extremo centro. Creo que esta es una buena definición. Que suena un poco paradójico porque tendemos a ver el centro como el intermedio entre dos extremos. Pero no, el centro es otra postura y esa postura puede ser llevada al extremo. Y yo creo que el fascismo fue eso. El fascismo fue un extremo centro.
Me he perdido con... Comentan la foto que subí de un... Me perdí con la lista. Comentan la foto que subí de un general de Yemen dirigiendo una operación desde la primera línea del frente. Y esto dio origen a muchos comentarios. Pro bigotudo y anti bigotudo. El team pro bigotudo dice que el tipo está, está predicando con el ejemplo, está dándole... No es, mirá, este hijo de puta me mandó al frente y él se queda en la retaguardia. No, está ahí, te está al soldado raso, está haciendo él lo mismo que le ordenó hacer al soldado raso. Eso te lleva la moral por las nubes. El team anti-bigotudo decía que lo van a matar y si lo matan el resto de su ejército va a morir de modo muy honorable. Esta es la parte racional que yo mencionaba. No tomo partido, no tomo partido, creo que tienen su parte de razón los dos. ¿En qué contexto está esa foto? Una lucha de... ¿Contra quién a quién le está disparando el tipo ese? Está tribus insurgentes apoyadas por Irán. Esa guerra es hombres lobo contra vampiro. Ninguno de los dos bandos me cae muy simpático. Por eso no profundicé mucho en el contexto político. Simplemente me llamó la atención esa imagen y quise compartirla. Alguien comenta también que el tamaño de los ejércitos es importante. En una batalla pequeña, un soldado más suma, no es poca cosa. Sí, ni hablemos de reducir toda la línea de mando. Esto es un asunto a tener en cuenta. Esto no es la batalla de Stalingrado. Son guerras tribales donde se enfrentan ejércitos de unos pocos cientos de hombres. Sí, esto es un asunto también. Bueno, y me preguntan si la propaganda alemana de la Segunda Guerra sigue vigente. En parte. En parte se sigue usando, en parte la técnica de las tres unidades, una sola bandera, un solo enemigo, un solo símbolo. Sí, eso se sigue usando tal cual, sin ninguna modificación. En otros casos se ha refinado, se ha pulido la técnica, pero sigue estando basado en lo que hicieron antes estos tipos. Este sujeto, Joseph Goebbels, era profesor de filología clásica y tomó las ideas de la filología, del modo en que evoluciona el lenguaje, y lo convirtió, ok, vamos a acelerarlo, el modo en que evoluciona naturalmente el lenguaje, vamos a convertirlo, vamos a compactarlo, lo que normalmente hubiera ocurrido en 1000 años en una década, vamos a cambiar el modo de pensar de todo el mundo a través del lenguaje. Si esto suena orwelliano no es por casualidad, Orwell se basó en las ideas de estos tipos para inventar su distopía. Tomó las ideas psicológicas de Freud y de Adler, un pensador hoy menos conocido, pero tan influyente como Freud en la Alemania de los 30, y esa fue la base científica de su propaganda. Lo que pasa es que después esto se siguió desarrollando, pero la idea central de hacer una propaganda basada en conocimientos científicos surge de ahí. No era gente muy recomendable, pero era gente con oficio, era gente buena en lo suyo. Me preguntan sobre el tema de Israel. Alguien me dice, yo cuando hablo de estos asuntos tengo que ser cuidadoso porque se puede interpretar que soy antisemita. Bueno, hay que dejar de caer en este chantaje intelectual. Tenés un régimen explícitamente supremacista racial bombardeando un edificio, matando civiles porque dicen que son racialmente inferiores. Hay que expresar eso, no llamarlo con diminutivos, no tener miedo que decirlo, hay que llamarlo por su nombre y expresar el desprecio que merece ese régimen. Alguien comenta, si el terrorismo justifica un bombardeo de una población civil, entonces España debería haber bombardeado el País Vasco por los atentados de ETA. Si vamos a medir con la misma vara, sí.
Si alguien me está diciendo que los atentados de Hamas justifican bombardear la franja de Gaza, entonces España debería haber bombardeado el País Vasco, ¿sí? Si vamos a aplicar el mismo criterio, vamos a aplicar el mismo criterio para todos. Si estás justificando lo uno, tenés que justificar lo otro. ¿Qué pienso de la defensa que hace Ben Shapiro de Israel diciendo que es un país democrático? Es un hecho documentado que Israel sancionó una ley en 2018 diciendo explícitamente que solo los judíos son ciudadanos de Israel. Es un hecho bien documentado que menos personas tienen derecho a voto en Israel que en el apartheid sudafricano. Es un hecho comprobable y documentado. Es un hecho comprobable y documentado que para votar vos tenés que presentar un certificado de pureza racial a las autoridades de mesa. Esos son hechos. A los hechos no les importan tus sentimientos, Ben. ¿Qué idiomas hablo? Me preguntan. Castellano e inglés. Y el italiano lo entiendo, pero no lo hablo. Lo entiendo si alguien habla un italiano correcto, sin mucho regionalismo. Le entiendo lo que dice, pero no lo hablo, porque mi vieja hablaba muy mezclado, era hija de italianos y hablaba medio cocoliche, le decimos acá, el castellano lleno de italianismo. Además, el castellano de Buenos Aires de por sí está lleno de italianismos. O sea, lo entendés cuando entre una cosa y otra, entre que de por sí el castellano que hablo yo está lleno de italianismos, laburar por trabajar, que viene del laborar, del italiano, y el hecho de que mi madre hablaba con un montón de italianismo, lo escucho y lo entiendo, pero no lo hablo. Alguien comenta que los tubers chinos nunca hacen chistes. Bueno, esto es propio de toda ideología dogmática. Lo que pasa es que el dogmatismo es un chiste perpetuo. Entonces no se pueden hacer chistes, porque estás dentro de un chiste, estás viviendo en un chiste perpetuo. Y dentro del chiste perpetuo no se pueden hacer un chiste. Un chiste es un chiste, por ejemplo, venía caminando y vi a 3 tipos dándole una paliza a una niña. Yo me indigné y me metí. ¿Y qué pasó? No sabe la paliza que le dimos entre los 4 a esa mocosa. ¿Dónde está el chiste? Que uno cuando dice me indigné y me metí, se interpreta por sentido común que se metió a defender a la niña, no a pegarle también. No que se indignó con la niña y le pegó él también. ¿Qué pasa? Donde se vive bajo un dogma, no hay postulados de sentido común. Me indigné y me metí, ¿para qué bando? Es una pregunta razonable, porque nada tiene sentido, no hay nada de sentido común. Entonces el chiste es imposible. Cuando uno prepara el chiste. Venía caminando y vi a 3 tipos pegándole a una niña, me indigné y me metí. Ajá, ¿para qué bando te metiste? Es una pregunta perfectamente razonable porque no hay sentido común. Nada tiene la menor lógica. Y entonces el chiste presupone, esto me lo olvidé al comentar el tema del humor antes, el chiste presupone un contexto de sensatez donde el disparate resalte. Esto lo decía Borges, por cierto. Borges decía que libros como El crimen considerado como una de las bellas artes o El elogio de la locura presuponen sociedades razonables donde el dislate destaque solo. Que en el siglo XX había en cambio que había que estar diciendo cosas obvias, no se podían escribir ese tipo de libros. Lo que hubiera pensado si hubiera visto el siglo XXI. Y el chiste es imposible dentro de un dogmatismo porque todo es un disparate. El chiste, fíjense, por ejemplo, fíjense la historietista Maitena, era un cago de risa antes de que se sumara a un grupo ideológico dogmático, eran para morirse de risa sus viñetas. Se volvió incapaz de contar un chiste, se volvió incapaz de hacer un chiste y no por falta de talento. Es una humorista que ya sabíamos que tenía talento,
para hacer reír. Se volvió, cuando se mete en un grupo ideológico, se vuelve incapaz de contar un chiste. ¿Por qué? Porque está viviendo en un chiste. Está viviendo en un chiste. Por eso es incapaz de hacerlos. ¿Qué pienso de la película Tropa de Élite? Creo que junto con Starship Troopers de Paul Verhoeven, creo que es una de las dos películas peor, más mal interpretadas en la historia del cine. Tropa de Élite. Por ahí, para entenderla cabalmente, haya que ver primero la menos conocida, Ciudad de Dios, del mismo director. Es Tropa de Élite. ¡Wow! Estos policías que andan volándole la cabeza a escopetazos a la gente. ¡Bien! Ah, no va de eso la película. No es. No. No está tratando de elogiarlo al Bope. Es una película que se supone que tiene una intención crítica. Creo que es una película terriblemente mal interpretada. ¿Qué pienso de las variantes de fantasía del ajedrez, como el ajedrez de A4 o el ajedrez sorda? Son algo entretenido, pero enseguida... ¿Sabe qué pasa? Que como siempre se enfrentan... el ajedrez de A4 no, pero en otras variantes de fantasía siempre se enfrentan bandos asimétricos. A la larga alguien descubre una estrategia ganadora. Por ejemplo, el ajedrez sorda nos encantó cuando apareció, o el ajedrez zombie lo llamaban algunos, ahora quedó el nombre ajedrez sorda, pero aparece en el contexto de la moda de los zombies unos años atrás. Nos encantó, nos pusimos todos a jugar al ajedrez sorda, hasta que nos dimos cuenta que si pasabas el bando que tenía las piezas normales, pasaba una reina, pasaba una torre o pasaba la reina detrás de los zombies, de los peones zombies, ya está, ya ganaba. Entonces se volvió aburrido, sigue existiendo, tiene algunos fans, pero perdió la gracia porque descubrimos la estrategia ganadora. Y esto pasa siempre con las variantes de fantasía. Te llama la atención un rato, rompe la rutina, pero el ajedrez es el ajedrez, hasta ahí. Este año, por cierto, tengo pensado, no sé cuándo, pero este año, en algún momento, subir un video contando la historia del ajedrez. Tengo el guión ya prácticamente terminado hace meses, pero decía que hay un solo caso en la historia del ajedrez, con el fatal, mal llamado ajedrez vikingo, que es una variante de fantasía del mal llamado ajedrez griego o juego de los guijarros, que desplazó al original. Es una variante de fantasía donde se enfrentan 13 contra 24, la disposición de las piezas es rara, o sea, es una variante de fantasía típica, pero tiene la peculiaridad de que estaba bastante parejo. O sea, ganaban un 50% uno y otro, y nadie encontró una estrategia ganadora. Entonces esta variante de fantasía desplazó a la versión original del juego. Esto que era el ajedrez vikingo, mal llamado, era una variante de fantasía del juego de los guijarros, pero desplazó por completo al original. Es un caso único en la historia del ajedrez. No encontré otro ejemplo de lo mismo. En general las variantes de fantasía son modas pasajeras. ¿Qué pienso de los países que no tienen ejército? Ningún país no tiene ejército. Lo que pasa es que cuando un país dice que no tiene ejército es porque otro lo tiene por él. Eso es una falacia. Es igual que las dietas vegetarianas, que siempre te meten alguna excusa para meterle carne en el medio. Pero que no, oficialmente no es parte de la dieta. Porque sí, esto lo vemos en las religiones que son dogmáticamente vegetarianas, como el hinduismo, como el budismo. De algún modo, vos serás muy budista, pero necesitas proteínas. Y de algún modo te meten el churrasco ahí en la dieta, pretendiendo que no es parte de la dieta. Los países sin ejército son lo mismo. Los países sin ejército tienen ejército. Lo que pasa que oficialmente no, pero no hay un país sin ejército. No hay un verdadero país sin ejército. Utopía y progresión o mi amor por Sasha Grey va a ser el título de unos capítulos de mi autobiografía cuando la escriba, dice alguien. Ok.
¿Qué pienso de la renta básica universal? Que es un eufemismo. Renta básica universal es un eufemismo, neolengua. Es, el socialismo es una cosa nefasta, ha fracasado de modo espectacular en todos los países donde se lo implementó. Eso es lo que pienso de la renta básica universal. ¿Puede una causa ser simultánea o necesariamente tiene que ser anterior en el tiempo? Puede. Por ejemplo, la planta baja es la causa de que el primer piso de un edificio no se caiga. Y sin embargo no es que primero existe la planta baja. Cuando lo construyeron sí, pero no es que la causa es anterior necesariamente. Eh, no esto en el sentido de la causa que le da Hume al término causalidad. Hume se refiere a la causa únicamente como causa en el tiempo. ¿Puede una respuesta simple explicar un fenómeno complejo? Puede, se han dado casos. La teoría de Newton es una explicación muy simple para un fenómeno extraordinariamente complejo. Sí, puede ser. Puede ser que un fenómeno complejo tenga una explicación simple. Esta simplicidad, esta complejidad del fenómeno es una impresión superficial. Capaz que lo que nos parece extraordinariamente complejo es en realidad una explicación simple, y lo que nos parece simple tiene causas complejísimas. Lo que dije de la libertad positiva no sería lo mismo que lo que negué diciendo que los liberales apoyan dictaduras. No, pero el ejemplo que puse fue muy malo de libertad positiva. La libertad positiva es la libertad positiva es la libertad para hacer lo que uno debe, para hacer lo que su naturaleza le manda. Y esto no es una mera cuestión de elegir entre ofertas indiferentes, como el helado de chocolate o el helado de menta. Quizá el ejemplo del racionamiento fue un mal ejemplo, pero no es lo mismo. ¿Qué pienso de Bayul Chung Han? Lo conozco muy poco, no tengo un conocimiento detallado de los posmodernistas. Los conozco muy superficialmente a todos. No me interesa. No, creo que hay fallas de raíz en su visión de la realidad, y aunque pueden tener detalles interesantes, es recolectar cerezas de una planta deformada y con raíces podridas. No me parecen interesantes. No he profundizado nunca en esa rama de autores porque me parece que están esencialmente fuera, está esencialmente mal lo que sus ideas. Por ahí tienen cositas para rescatar, pero no me parecen interesantes. Me dicen que la creadora de la Marcha de las Mujeres es una antisemita declarada. Sí, además, no es cuestión de quién la organiza. Me causa gracia que el 8 de todo el mundo, el 8 de marzo sea feriado nacional, sea en muchos países, y todo el mundo pretenda que no recordar finja no saber o pretenda no recordar lo que es el 8 de marzo. Es como si el cumpleaños de Hitler, que es el 20 de no me acuerdo qué mes, fuese feriado nacional y todos los 20 los noticieros de televisión saludaran a sus compañeros de trabajo rubios de ojos azules, y todo el mundo festejara sin mencionar nunca que es el cumpleaños de Hitler. Y estamos festejando el 20 de tal mes, y todo el mundo festejara el cumpleaños de Hitler fingiendo que no se acuerdan que es el cumpleaños de Hitler, o fingiendo y pretendiendo que no es una fiesta nazi porque nadie menciona que es el cumpleaños de Hitler. Bueno, eso es el 8 de marzo. Eso es el 8 de marzo. Todo el mundo finge que no recuerda lo que es, y porque finge que no recuerda lo que es, pretende que no es una fiesta antisemita el 8 de marzo. No es una cuestión de una pancarta o de una organizadora. La locura es mucho más profunda. El disparate es mucho más profundo. Si todas las revoluciones fracasan, ¿qué pienso de la Revolución de Mayo? Que fue un fracaso espectacular. Terminó en la completa anarquía en décadas de guerras civiles.
tras lo cual se organizaron las naciones latinoamericanas modernas, después del fracaso espectacular de la Revolución de Mayo. A mal puerto va por leña si quería encontrar una excepción. ¿Demóstenes fue un patriota o un decadente? Fue las dos cosas. Fue un hombre que tenía un enorme amor por su patria, viendo que se estaba cayendo a pedazos, que estaba decayendo. Fue las dos cosas. Fue un patriota fue un patriota de una sociedad decadente. ¿Qué pienso del budismo y del shintoísmo? Son religiones bien distintas entre sí. El shintoísmo es la religión de Estado por excelencia. Es una religión que fue creada por sujetos como Nicolás Maquiavelo, como Sun Tzu, para servir un fin político. Y después, qué sé yo, por ahí tiene un arte interesante, pero en esencia fue creada con un propósito totalmente político. El budismo tiene una historia más parecida al cristianismo. Ambas surgen, cristianismo y budismo, como religiones políticamente incorrectas, como religiones consideradas heréticas por la religión oficial. El hinduismo en un caso, la religión, ¿cómo se llama el templo donde estaban todos los dioses? La religión del Capitolio, la religión capitolina, lo rechazan como heréticas a estas religiones, y después de un tiempo empiezan a convertirse en religión oficial de nuevos estados. Y ahí tratan de darle forma, lo cual lleva a enormes contradicciones con las doctrinas originales. En ninguna de las dos se ve el poder como algo bueno, ni en el budismo ni en el cristianismo. Se ve al poder como algo bueno, se ve a los poderosos como gente admirable. Y después hubo que darle forma para inventar un budismo de Estado, un cristianismo de Estado. Hubo que meterle mano y darle forma a esto. ¿Qué es lo que qué es lo que me cae bien del cristianismo y qué es lo que rechazo? Bien, no creo que el universo tenga un creador que es alguien que tiene un ser dotado de razón y de voluntad, es decir, un ser que es alguien y no algo. Y no creo que Jesús de Nazaret, si es que existió, haya sido más que un simple mortal. Por eso alguien me pregunta, ¿por qué no digo que soy un ateo cristiano? Porque ateo cristiano es un oxímoron, es una contradicción en términos. He visto por ahí gente que dice, soy cristiano pero no creo en Dios. Eso es como decir, soy chino pero ciudadano de Canadá. Perdón. O sea, sos ateo o sos cristiano. No podés ser ateo cristiano. Sí, veo que hay ideas muy valiosas en el cristianismo. El cristianismo estableció la idea de que todos los hombres son esencialmente iguales. Esto no existe en la cultura grecorromana, esto lo instala el cristianismo. Y instala la idea de que el poder está para servir a la comunidad y no la comunidad para servir a los poderosos. Tampoco existía esto tampoco existía esto en el mundo greco-romano. Y esto creo que son los grandes aportes del cristianismo al pensamiento ético y al pensamiento político. Está fundado esto en ideas religiosas que no comparto, y eso, por eso digo, creo que hay que darle un mejor fundamento a la ética cristiana. El cristianismo, instala la idea de que uno solo es responsable por sí mismo. Uno no tiene que pagar una culpa por los pecados de sus padres o por ser parte de un grupo. Está la alegoría del buen samaritano, que no por casualidad la están queriendo en Estados Unidos censurar, eliminar de la Biblia. Sacar una versión censurada de la Biblia donde eliminen cosas como la fábula del buen samaritano. ¿Por qué? Porque te están predicando todo el día, si sos samaritano, tenés que sentir culpa por el privilegio samaritano. Es blanco y negro con el dogma oficial de hoy.
esto. Eso yo creo que son cosas muy positivas que tiene el cristianismo. Hay que darle un mejor fundamento teórico. No puede estar basado estas cuestiones tan importantes en cuentos de hadas, vamos a decirlo mal y pronto. Y eso es lo que pienso básicamente del tema. ¿Qué pienso de Pablo Coelho? Me dicen que es un autor demasiado atacado por los memes. Puede ser, no lo he leído. Pablo Coelho no es un autor que le vayan a dedicar un capítulo en ningún manual de filosofía. No es un autor que se considere importante, que se tome en serio. Nadie se tome muy en serio. ¿Qué sé yo? Capaz que como antes que leer, es como quien lee el periódico, leerlo a Pablo Coelho. Bueno. Eh, me preguntan qué opino de una secta satánica que no puedo mencionar en YouTube porque mi video volaría así. Yo creo que esto lo han censurado con tanto interés este asunto, así, con una eficiencia notoria. Por cierto, le puedo asegurar que la mayoría de los que están viendo este directo no se han enterado de nada de este asunto. Porque es mucho menos de encajar en un discurso ideológico que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es un meme, es un chiste, sobre todo su suicidio. ¿Por qué? Porque es un criminal común. Jeff era, que en paz descanse y que no se levante. Jeffrey Epstein era un criminal común. En cambio, si me estás hablando de una secta, estás hablando de gente que hace propaganda, de gente que recluta, de gente que tiene unos cuantos adeptos y tiene mucha más gente que sin ser adepta sabe que existe. Entonces no es algo tan fácil de digerir. Pará, ¿me estás diciendo que esto existió por años en una ciudad donde se conoce todo el mundo, donde hay más cámaras de foto que en todo el resto del planeta junto y nadie se enteró que esto existía? ¿En serio? Es imposible de acomodar al discurso de siempre hay una manzana podrida en el cajón. No, esta organización te está mostrando que el cajón está podrido. Y eso es la gran diferencia con Jeffrey Epstein. Incluso yo no sé si no le dieron a Epstein más difusión de la que merecía para tapar este asunto. Para tapar el asunto de la secta Lord Voldemort. De la secta que no puedo ni mencionar en YouTube. Porque el bot lo reconoce. Chao mi video. El bot reconoce que la mencioné, vuela. ¿Qué diferencia hay entre el liberalismo y el neoliberalismo? Lo usé esto para ponerlo en fecha nada más. No. El término neoliberalismo es básicamente un invento de propaganda. No debería haber usado el término ese. Debería haber dicho que el Partido Conservador Británico es liberal. Me preguntan qué pienso de una prueba aristotélica de Dios. Que me pasan, no sé de dónde sale esto, no sé si es, no creo que es una, sin duda no es un texto literal de Aristóteles. Es propio de una época donde la lógica no había comprendido sus límites, donde se le quería sacar a la lógica más de lo que puede dar. La lógica, vos no podés obtener por la lógica nada que no esté, nada de lo que no tengas una experiencia. No podés llegar a algo, a una verdad de la que nadie tiene ninguna experiencia únicamente por la lógica. Esto es propio de una época donde la lógica no conocía sus límites. Esto de querer este tipo de pruebas de Dios es, creo que seguir insistiendo con este tipo de razonamientos hoy en día, dejémonos bromar, gente. Hace 200 años que Kant publicó la crítica de la razón pura. Léanlo. Bueno, yo también tengo que leerlo a Kant, pero por lo menos sé de qué va. Sé que este tipo de argumentos no son válidos. Están tratando de sacarle a la lógica lo que la lógica no puede dar. Y me dicen que ponga por qué la democracia es la mejor forma de combatir el totalitarismo. Porque todo grupo tiende a aliarse naturalmente con los que se le parecen. Entonces, si vos para combatir tenés en tu país, tenés grupos insurgentes que defienden un totalitarismo,
y para combatirlos estableces otro totalitarismo, ¿sabe qué va a pasar? Que esos tipos se van a poner de acuerdo entre sí y van a joder a todo el mundo, porque son el hambre y las ganas de comer. Se van a cagar a tiro un año, dos, y después van a ver, bueno, pará, si queremos básicamente lo mismo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a joder lo que queremos joder a todo el resto del mundo. ¿Por qué no estamos cagando a tiro entre nosotros? De ahí tenemos gente como los Kirchner, que fueron abiertos colaboradores de la dictadura militar en Argentina, eh, etcétera. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Son lo mismo. Y lo que necesitas es, si vas a combatir el totalitarismo, necesitas una organización política que funcione de modo distinto, no que funcione igual. Combatir fuego con fuego es un estupendo eslogan para vender un producto muy malo. Vos no podés combatir el fuego con fuego. Para combatir el fuego necesitas agua. Necesitas una cosa completamente distinta. Y seguramente me estoy olvidando algo porque estuve leyendo de modo mezclado. Voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.